del Evangelio de Juan. Sabiendo Jesús que todo estaba terminado, y para que se acabara de cumplir la Escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro con vinagre. Sujetando a una caña de hisopo una esponja empapada en vinagre, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: todo está cumplido. Y reclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Siendo día de preparativos, los judíos, para evitar que el sábado se quedaran los cuerpos en la cruz, porque aquel sábado era un día muy solemne, le pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran. Fueron los soldados y quebraron las piernas primero a un crucificado y luego al otro. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. En cambio, un soldado le traspasó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Lo dice un testigo presencial y su testimonio es válido y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean, porque todo esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán ni un solo hueso. Y en otro lugar dice: mirarán al que traspasaron. Siempre que yo coloco el título de Con el corazón roto, suelo hacer esta pregunta: ¿quién tiene el corazón roto? Y la mayoría de las personas respondemos: yo tengo el corazón roto. La mayoría de los seres humanos sentimos que nosotros tenemos un corazón roto, y es verdad. Tenemos el corazón roto, unos por las tristezas, otros por las amarguras, otros por los problemas, otros por las dificultades, otros por realidades que nos superan, que escapan a nuestras fuerzas. Otros tenemos el corazón roto por el daño que nos han hecho los demás, por recuerdos que nos atenazan el alma. Otros tenemos el corazón roto por nuestros errores, quizá errores de juventud, quizá errores recientes. Pero en verdad, cuando uno lee el Evangelio, cuando uno contempla a Jesús, el que realmente tiene el corazón roto es Dios. Dios es el Dios del corazón roto. De hecho, cuando nuestra fe nos pide contemplar al crucificado, nos pide contemplar a aquel que tiene roto el corazón. ¿Qué le rompe a Dios el pecado? ¿Qué le rompe a Dios el corazón? El pecado. El pecado es lo que destruye a Dios. El pecado no es suavecito, muchachos. El pecado no es un paseo, no es una bobada. El pecado es un acto agresivo, inmensamente agresivo. Y ese acto agresivo, esa realidad agresiva, se dispara contra el inocente. Y el inocente por antonomasia, el inocente por definición, es Dios. Uno cree que el pecado no tiene consecuencias, pero el pecado siempre tiene consecuencias. Y la víctima privilegiada del pecado es Dios. Y a partir de Dios, todo lo que tiene sabor de Dios, todo lo inocente, todo lo limpio, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo dulce, todo lo valioso. Por eso, si ustedes se fijan,
el pecado va destruyendo progresivamente todo lo inocente, lo limpio, lo puro, lo valioso, lo dulce, lo amoroso. En particular, los niños, los jóvenes, la naturaleza. ¿Se han dado cuenta que todo lo estamos dañando? ¿Se han dado cuenta que en nuestros periódicos una de las noticias privilegiadas es el daño que somos capaces de hacer a nuestros niños? Es todo el sufrimiento que están cargando nuestros jóvenes. Es toda la destrucción de nuestro hermoso planeta. Porque el pecado destruye lo inocente, lo bueno, lo puro, lo limpio, lo dulce, lo hermoso. Porque es un acto agresivo hacia Dios. Y hacia todo lo que tiene rostro de Dios, sabor de Dios. Es más, es un acto agresivo contra el niño que habita en ti, la bondad que habita en ti, la juventud que habita en ti, la inocencia que vive en ti. Vamos a pedirle al Señor en esta tarde que nos dé la capacidad de seguir profundizando sobre la realidad de nuestro pecado. Y le vamos a pedir dos dones al Señor. El primer don que le vamos a pedir al Señor es el don de tener el valor de mirar a la cara nuestro gran problema. De mirar a la cara nuestro pecado. Fíjense que lo estoy diciendo en singular. La gente cree que los pecados son plurales. Muchos pecados. Normalmente los seres humanos no tenemos muchos, tenemos uno. Y de ese uno se deriva una chichonera. De ese uno se deriva un montón de cosas. Y ese uno es una realidad fuente de todo un montón de situaciones por las cuales uno progresivamente enruta mal la vida. Y la gran tragedia del ser humano en este aspecto de la vida es no darse cuenta de su pecado. Porque el que no se da cuenta de su pecado sigue pecando. Por ejemplo, ¿cuál es el drama de un hombre malvado? Que todo el mundo se da cuenta que es malvado, menos él. Ese es el drama de un hombre malvado. ¿Ustedes creen que el terrorista se da cuenta de que es terrorista? No, el terrorista no sabe que es terrorista. El terrorista cree que él es un luchador con un ideal y cree que lo que está haciendo lo hace bien. Cree que lo que está haciendo es justo. Ese no poder ver, si yo me diera cuenta por un instante que lo que estoy haciendo está mal hecho, no lo haría. ¿Ustedes creen que el marido infiel sabe que es infiel? No, el marido infiel cree que él tiene derecho a ser amado y que esta mujer de segundas o de terceras de verdad sí lo ama. En cambio, la de verdad, su esposa, no lo sabe amar. Tiene un montón de razones para lo que está haciendo. No es que de vez en cuando no caiga en la cuenta que como que embarrada, pero en el fondo se convence a sí mismo que tan malo no es. Por eso le vamos a pedir al Señor en esta tarde un favor. Señor, dame el favor de darme cuenta de mi pecado y de mirarlo a la cara. Y esta tarde, sin excusas, sin disculpas, sin suavizar las cosas, sin las explicaciones que siempre sacamos para suavizar la realidad y que la realidad no sea tan fuerte como es. Me voy a mirar a la cara para decirme la verdad. Y unido a eso le vamos a pedir al Señor el segundo favor. Señor, dame arrepentimiento. No está de moda arrepentirse. Típica frase de pelados de hoy. ¿Sabes qué? Haz lo que hagas y no te arrepientas. Uno no tiene por qué arrepentirse. Todo te deja una experiencia en la vida. Eso no es verdad. Claro que todo deja una experiencia en la vida, pero cuidado, hay cosas que hubiera sido mejor que no sucedieran. Evidente, si yo violo a una persona me dejará una experiencia, pero eso quiere decir que es muy bacano violar. No. Claro que no. Uno sí necesita arrepentirse y uno sí necesita reconocer que hay palabras que hubiera sido mejor no decir y que hay actitudes que hubiera sido mejor no tomar y que hay actos que hubiera sido mejor no hacer.
Arrepentirse es uno de los actos más importantes que puede hacer un ser humano. Es de los actos grandes de un ser humano. Uno cree que de las cosas grandes de un ser humano nunca tener que reconocer un error. Todo lo contrario, los hombres más grandes y las mujeres más grandes son las que han aprendido de sus errores y reconocen sus errores. Ustedes saben que las empresas que tienen más prestigio son las empresas que reconocen sus errores. Son las empresas que son confiables, porque una empresa que reconoce su error es una empresa en la que uno puede confiar. La empresa de computadores Dell acaba de perder un montón de dinero. ¿Por qué? Porque tuvo que escribir a todos los usuarios de una gama de computadores para decirles que les iba a llegar por correo una nueva batería para sus computadores, porque la que tenían podía explotar. Evidentemente Dell se podía haber quedado callada, que explote la batería, y cuando explote, allá él, y allá, esa es su vida y es su problema. Pero son una empresa responsable, reconoce que se equivocó con una batería y les manda una batería nueva. Les vale un infierno de plata. ¿Y saben qué sucedió? Se disparó la venta de Dell. ¿Por qué? Porque una compañía que responde por sus errores es de confianza. Lo mismo, vos sos de confianza si reconoces tus errores. Le vamos a pedir al Señor esas dos cosas. Ayúdenme a pedirle eso al Señor. Señor, en esta tarde, danos la capacidad de ver a la cara nuestro pecado. Y viendo a la cara nuestro pecado, danos un profundo arrepentimiento de nuestro pecado para pasar a vivir una vida bienaventurada contigo. Tenemos ansias de cambiar, ansias de convertirnos, ansias de regresar. Y para poder regresar a tus dulces brazos, déjame ver mi pecado, déjame sentir arrepentimiento de mis pecados. Con esos sentimientos arrancamos esta segunda etapa del día de hoy. Yo les dije que el día de hoy era un viaje en el que yo los iba a guiar hacia el descubrimiento de toda nuestra realidad. El tono de esta tarde es un tono doble. Por un lado, y es una invitación que yo voy a hacer siempre en las tardes, por un lado, es una invitación a una experiencia de contemplación. La contemplación es un tipo de oración, y es un tipo de oración muy hermosa de la vida cristiana. Por desgracia muy desconocida por el cristiano promedio. Nosotros los católicos somos malos orantes, y somos malos orantes porque nos enseñaron a orar de dos maneras. Una, hablando mucha paja. El católico promedio habla mucha paja en la oración. Lee, habla, cree que por mucho hablar le van a hacer más caso. Nos encantan las oraciones ya escritas de antes. Y entonces arrancamos y eso decimos: oh Dios altísimo, Jesucristo, bla, 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 bla. En este momento aquí estoy. Pasamos páginas y páginas y creemos que estamos orando mucho. Yo creo que Dios es como diciendo: cállate un momentico, déjame hablar a mí que soy el importante. El importante en la oración no soy yo. Recuerden que estamos intentando negar un poquito el ego. El importante en la oración es Dios. Hay que dejarlo hablar a Él. Por eso Jesús decía que cuando vayas a orar no seas como los paganos que son palabreros y que creen que por mucho hablar los van a escuchar más. Tú, en cambio, cuando vayas a orar no digas demasiadas cosas, porque tu Padre ya sabe lo que tú necesitas. Cuando vayas a orar, di únicamente: Padre nuestro que estás en el cielo, y ahí viene la instrucción del Padre nuestro. Primer error de los católicos: hablamos mucha paja. Segundo error: hacemos mercado. Nos fascina, nosotros llamamos oración a llegar y empezar a pedir un montón de cosas. Nosotros pedimos y pedimos, no tenemos sentido de la llenura. Pedimos que al niño le vaya bien en el colegio, que a la niña no me la echen de la universidad, que se alivie no sé quién, que se alivie no sé qué otro. Pedimos y pedimos, y yo creo que de vez en cuando a Dios le dan ganas como de hacer esta pregunta: ¿y vos qué me vas a dar? Porque vos para pedir, perfecto. ¿Y qué vas a dar? Les cuento una historia muy bonita de Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore la narra de esta manera.
estaba yo pidiendo limosna junto al camino, cuando a lo lejos vi tu carroza dorada, la carroza del rey. Pensé en aquel momento que todos mis problemas al fin habían desaparecido. El corazón me dio un salto cuando tu carroza real se detuvo delante de mí. Se abrió la puerta y tú bajaste sonriente y hermoso, dirigiéndote hacia mí. Extendiste tu mano y yo extendí la mía esperando la gran limosna. Pensé que mis días de hambre y mis dificultades al fin habían terminado, porque esperé de ti la más hermosa de las limosnas. Entonces tú, con tu bondad, me sonreíste y me dijiste algo para lo que no estaba preparado. Me dijiste, ¿qué tienes para darme? ¿Cómo? ¿Tú, un rey, pedirme a mí, un pobre pordiosero? Quedé desconcertado. Metí la mano en mi bolsita llena de mendrugos y de granos de trigo y saqué un granito de trigo y te lo di. Tú me sonreíste, me diste las gracias y volviste a montar en tu carroza real. Yo que me quedé triste y afligido porque no había recibido todo lo que esperaba. Por la noche vacié mi bolsita para comer algo. Entre los mendrugos de pan y los granos de trigo encontré un granito de oro. Y entonces me maldije a mí mismo por no haberte entregado todo lo que yo tenía. Dios de vez en cuando estira la mano y te pregunta, ¿qué tienes para darme? Y el católico promedio, no me cambies el tema, arréglame esto, conseguime empleo, que me gane el baloto, que... Pues muy bien, la contemplación es una oración que ayuda mucho, sobre todo para nosotros que en ocasiones nos cuesta hacer una buena oración. La contemplación es una oración que consiste en mirar al Señor y dejar que surjan sentimientos profundos. ¿Qué sientes? Preguntarte qué sientes cuando miras al Señor. Una oración que a mí me gusta mucho mandar a mis alumnos a hacer cuando les doy retiros a mis niños. Una oración que me gusta mucho es la contemplación de la mirada de Dios. Yo les digo, se van a ir a reflexionar a sus habitaciones. Los niños en eso son muy obedientes. Y entonces se van a las habitaciones a reflexionar. Te vas a ir a reflexionar a tu habitación y vas a pensar que mientras tú estás sentado en el escritorio escribiendo, Dios en una esquinita de la cama, ahí sentadito, tiene los ojos fijos en ti. ¿Qué crees que siente Dios por ti? Y a partir de eso escribí los sentimientos de Dios mientras te mira. Y después escribe los sentimientos tuyos cuando Dios te mira a ti. Y salió una oración hermosísima. Y no estuvimos pidiendo, ni haciendo mercado, ni arreglando el mundo. Es más, ni siquiera tiene muchas palabras, tiene muchos sentimientos, tiene mucha interioridad. La contemplación de esta tarde es la siguiente. Les voy a pedir que contemplen al crucificado. Hagan oración pensando en el Señor de la cruz. Y cuando miren al Señor de la cruz, me hacen el favor y caen en la cuenta de lo siguiente: que el poder que tiene el pecado que del ser humano es el poder de destruir a Dios. Ese es el poder del pecado. Hasta ese extremo puede llegar. El pecado asesina, y asesina lo más sagrado, lo más limpio, lo más inocente y lo más puro. Uno le mete en la cabeza el cuento de que la agresividad del ser humano es una agresividad contra el malo, contra el perverso, contra el que se lo merece. Mentira, la agresividad del ser humano es contra el inocente. Y el más inocente de todos es Dios. Contemplemos el crucifijo y dejemos que el crucifijo nos pregunte. En los ejercicios de San Ignacio de Loyola, el crucifijo hace 3 preguntas. ¿Qué has hecho por Cristo? ¿Qué haces por Cristo? ¿Qué vas a hacer por Cristo?
No te preguntes tanto qué hace Cristo por ti. Pregúntate tú qué haces por Cristo. Porque el crucificado es una pregunta. ¿Qué hice yo para que me trataran así? El Viernes Santo, mientras se adora la cruz, se cantan los improperios. Creo que la gente no le para bola al canto de los improperios. ¿Saben cómo es el canto de los improperios? Dice así: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto y por 40 años te guié en el desierto. Tú hiciste una cruz para tu Salvador. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. ¿Captan el tono desesperado de ese canto? Está inspirado en un texto del profeta Miqueas. En el profeta Miqueas, Dios le dice al pueblo de Israel: ¿qué hice mal? Yo te saqué de la esclavitud y te llevé a la tierra prometida. Por eso estás molesto conmigo. Es el canto del inocente que no entiende por qué pasó. No entiende. Esa es una pregunta del crucificado. ¿Por qué? ¿Qué hice para que me trataran así? Y la otra pregunta del crucificado es: ¿cómo me vas a ayudar? San Francisco de Asís entendió esa pregunta. A San Francisco de Asís le habló el Cristo de San Damián. Y San Francisco le preguntó al Cristo de San Damián: ¿qué quieres que haga por ti? Y el Cristo de San Damián le respondió: reconstruye mi iglesia. Ustedes han visto unas estampitas muy lindas de San Francisco, que es San Francisco bajando al Señor de la cruz. Hermosas, descolgándolo de la cruz. Es como una pregunta que el crucificado te hace: ¿lo querés descolgar? ¿Qué vas a hacer para descolgarlo? Solo hay una manera de descolgar al Señor de la cruz. Cambia, vuelve a tu inocencia. Sé capaz de vencer la fuerza del pecado. Esa es la contemplación de esta tarde. Yo les invito que desde el momento en que terminemos aquí y vayamos después más tarde a la Eucaristía, aprovechemos esa hora o esos minutos que tenemos de meditación en mirar mucho el crucificado y oír lo que el crucificado nos dice. No tanto qué le digo yo al crucificado, normalmente él ya lo sabe, sino qué me dice a mí el crucificado. Por lo pronto me dice: tengo sed. Tengo sed de tu amor, tengo sed de tu fe, tengo sed de almas. Y qué rico poder decir: hey, aquí estoy yo, bebe de mí. Esa es la invitación de esta tarde. La segunda invitación de esta tarde es continuar entrando en la realidad del pecado. Y aquí vamos a arrancar. San Pablo utiliza dos palabras diferentes para hablar del pecado. Esas dos palabras, recuerden ustedes lo que yo les explicaba, los evangelios y el Nuevo Testamento fueron escritos en griego. El griego es una lengua más rica que el castellano. San Pablo utiliza dos palabras para hablar del pecado. La primera palabra es paraptómata y la segunda palabra es amartía. Obviamente están escritas con caracteres nuestros para que nos entendamos y para no descrestarlos diciendo que yo sé griego, que no sé. Entonces, paraptómata y amartia. ¿Qué significa paraptómata? La usa poco San Pablo. La paraptómata es algo así como tropiezos. Tropiezos. Y habría que traducirlo cuando San Pablo lo usa como los plural pecados. Plural. ¿Qué son los pecados? Los pecados son aquellas falticas de la vida
que terminan siendo, cuando uno va caminando, terminan siendo esos tropiezos de la vida que uno de todas maneras no se cae. Es un tropiezo, pero uno puede seguir caminando. Es un resbaloncito, pero seguir para adelante. Ven, esa es la paraptómata. La mentirita piadosa, la bobadita que hice, la dificultad que tuve, la rabiecita que me dio. Son esas situaciones de la vida que no son perfectas a los ojos de Dios, por decirlo así. El modelo de vida cristiano es Cristo. Uno se tendría que parecer a Cristo. Todo lo que uno vive que no se parece a Cristo, pero que tampoco es una traición, la cosa más horrible, son las paraptómatas. Son esas realidades que yo voy andando, voy siguiendo un camino de crecimiento, un camino espiritual, un camino de entrega, y de tanto en cuanto hay un pequeño tropiezo, sin embargo, yo sigo andando. Ese no es problema. Ahora vamos para el problema. Ese no es problema, esa es una realidad humana. Son esas situaciones de tropiezo que todos tenemos. El verdadero problema, que es aquello que sale de esa fuente que abunda en el interior del hombre, que fue el tema de esta mañana, el verdadero problema es amartía. Y amartía habría que traducirlo al castellano como el pecado. Fíjense que lo dije en singular. El pecado. No es los pecados. Los pecados son cositas, pequeños errores, pequeños tropiezos. El pecado no es un tropiezo. El pecado, incluso, fíjense la afirmación que voy a hacer, no es un acto. ¿Qué es el pecado? Vamos a decir primero qué no es. El pecado no es. No es. Aquí hay que cambiar el chip, pelados. Cosas que nos enseñaron y que nos aprendimos no eran exactas. Hay que cambiar el chip. El pecado no es la transgresión de una ley. No es la transgresión de una ley. De hecho, tenemos tan poca conciencia del pecado justamente porque siempre nos preguntamos a qué ley falté. La típica frase de la señora devota de la legión de no me acuerdo, y que vive metida en la iglesia y todo, la que tiene una lengua viperina bifurcada verde de todo lo que habla de los demás. La típica frase de ella es que ella es muy buena porque ella no roba, no fornica, no adultera, no mata a nadie. ¿Ven? Se comparó con la ley, y comparada con la ley es una santa. Y sin embargo es una disgresora, divide a la gente en el grupo donde trabaja, en su misma familia, pero no se da cuenta porque compara con una ley y es perfecta. Eso como el cuento del cura que le robaron la motoneta. Ay, qué pesar, a un cura le robaron la motoneta. Le robaron la motoneta al padre. Y entonces llega el domingo en la misa, estaba furioso. Y dice: hermanos, es el colmo que me hayan robado la motoneta. Y yo quiero decirles, hermanos míos, que han faltado contra los 10 mandamientos. Primero, amar a Dios sobre todas las cosas, y yo soy el representante de Dios en la tierra, y me robaron la motoneta. Segundo, no jurar su santo nombre en vano. Y sí, yo he estado pasando preguntándoles a todos, y todos: no, padre, yo le juro que yo no tuve nada que ver. Y mentira, porque seguro que aquí alguien sabe quién se me robó la motoneta. Tercero, santificar las fiestas. ¿Y cómo pueden venir hoy domingo a misa y van a sacar la lengua para comulgar sabiendo que me robaron la motoneta? Cuarto, honrar a padre y madre, y yo soy su padre en la fe, y me robaron la motoneta. Quinto, no matar, y ustedes han matado mis sueños, han matado mis ilusiones, han matado años de esfuerzo, de recoger la platica para poder comprar la motonetica. Sexto, no fornicar. Ay, ya me acordé dónde está la motoneta.
El pecado no es la transgresión de una ley. No fue que Dios se inventó una ley para amargarnos la vida, que es lo que creen los adolescentes. Los adolescentes creen que Dios se inventó una ley, un montón de normas para fregar todo, para prohibir todo. Prohibido pasar bueno, prohibido bailar arrimado, prohibido el reggaetón, prohibido mirar a una niña querida, prohibido mirar a un muchacho tarrao, prohibido todo. Para Dios todo es malo, todo está prohibido. Un montón de normas para cogernos. Con tanta norma, alguna le faltamos, evidente, ese es el pecado. No, señores, ese no es el pecado. Pecado no es faltar a una norma. Segundo, el pecado no es un acto malo. No es un acto malo. Los actos malos tienen día y hora, entonces el pecado fue que yo el jueves 14 a las 2 de la tarde le falté al respeto a. Ese no es el pecado. Ese es uno de estos, esa es una paraptómata. Ese es un acto. Pero el pecado no es eso. El pecado no fue que un día mentiste. El pecado no fue que un día irrespetaste. El pecado no fue que un día no prestaste, no ayudaste, fuiste egoísta, te aprovechaste de, metiste droga. Ese no es el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es, y este sí es el problema, el pecado es la fuerza fuerte que te arrastra en sentido contrario a tu más auténtico ser, a tu vocación, a Dios, en sentido contrario a Dios. A ver, cuando nació mi hijo, ¿para qué nació mi hijo? Para ser feliz. ¿Qué es el pecado? La fuerza que lo aleja de su felicidad. ¿Y cómo lo aleja de su felicidad? Con un montón de actos, eso sí. Pero el problema no son los actos, el problema es la fuerza que lo arrastra. ¿Por qué uno a esa vaina no le dice que no? ¿Saben por qué no le dice que no? Porque es fuerte, porque atrae, porque eso arrastra. El problema de la droga no es que un día probé droga, el problema de la droga es la gana de consumir droga. Y la gana de consumir droga no se acaba porque hoy fumé, sino que vuelve y vuelve y vuelve. Es algo que uno lleva puesto y me arrastra a robar, me arrastra a gritar, me arrastra a ofender, me arrastra a ser infiel, me arrastra a maltratar, me arrastra a ofender. ¿Qué es eso que a uno lo arrastra? Típico cuando uno tiene una discusión con un ser querido, típico. Llegamos, discutimos, te dije frases malucas, te hice llorar, yo también me fui todo aburrido, ese resto de día no nos volvimos a hablar, al otro día ya llego un poquito con la cola entre las patas, y cuando llego con la cola entre las patas, adivina cuál es la primera frase que te digo. Lo siento mucho, y segundo, yo no te quería ofender. ¿No es cierto que uno casi siempre dice eso? Yo no te quería ofender. Yo no quería destruir nuestro hogar. Yo no quería hacer sufrir a mis hijos. Yo no quería mentiras. Usted sí quería. En la discusión usted calculó perfectamente las palabras para hacer daño. Usted sabía en lo que se estaba metiendo y sabía que eso iba a tener precio. Sabía que eso iba a terminar costando vidas. ¿Ustedes creen que el que consume droga no sabe que la droga es droga? Claro que lo sabe, pero quiere, ese es el problema. Y uno no puede parar porque quiere. Y esa fuerza que me hace querer lo que me hace daño, esa fuerza es el problema y eso es lo que uno nunca ataca. Uno se dedica a decir, no, es que el problema fue que ayer mentí, el problema no fue que ayer mentí, el problema es que ayer mentí, antier también y mañana voy a volver a mentir. Porque llevo puesta una fuerza que me arrastra a mentir. ¿Y por qué miento? Por un montón de razones, pero por ejemplo les digo una razón por la que miento. ¿Saben? Normalmente los seres humanos solemos mentir para quedar bien. Para quedar bien. Por ejemplo, típica mentira de peladito de 16 años en el colegio.
les cuenta a los muchachos que es más macho de lo que en verdad es. Ahí está la mentira, para quedar bien, para que los compañeros crean que él es, uy, un duro, uy, hermano, usted es un sobrado. ¿Y por qué quiere quedar bien? Recuerdan lo de esta mañana, el ego busca reconocimiento. El ego busca ser grande, engordar. Y entonces uno miente para que los demás piensen que uno es más grande de lo que uno es. Que uno es más importante de lo que uno es. Que uno es más recto de lo que uno es. Por eso novio que se respete, cuando comienza la relación de noviazgo, convence a la niña de que él es mejor que los demás hombres que ella ha conocido. Después de 3 meses ella se va a dar cuenta que es una mentira. A lo mejor no 3 meses, 3 semanas. A lo mejor no 3 semanas, 3 días. Es más, el muchacho va a la casa y se presenta a los suegros. Mucho gusto, don Alonso. Mucho gusto, doña Diela. La verdad, mis intenciones con Andrea son muy serias. Yo no soy de esos locos que hay. La mamá queda matada. Ay, qué muchacho tan divino. ¿Es verdad o es mentira? Cuidado. Y esa mentira infla. Y uno está acostumbrado a mentir. Llega el momento en que ya uno no distingue dónde termina la mentira y dónde comienza la verdad. Y el problema no fue que ayer mentiste. El problema es que hay una fuerza de mentira que te arrastra. El problema no fue que ayer abusaste de una persona, el problema es que tiendes a abusar de las personas y esa fuerza te arrastra y te puede, no puedes evitarlo. El problema no fue que fuiste infiel hace 2 meses a las 3 de la tarde en un lugar X. El problema es que hay una fuerza que te arrastra a hacerle daño a tu hogar, a hacerle daño a tu esposa, a hacerle daño a tu esposo, a hacerle daño a tus hijos, a hacerte daño a ti mismo y a tu propia rectitud. Y no puedes parar, aunque todo el rato te estás diciendo no de esto, pero lo seguís haciendo. Esa fuerza que te arrastra, impetuosa, indómita, con una capacidad grandísima de dominio, eso es lo que llamamos el pecado. El pecado no es un acto, no es desobedecer una ley. Es una fuerza que nos arrastra. Y esa fuerza que nos arrastra es muy fuerte. ¿Y cuál es la orientación de esa fuerza? La orientación de esa fuerza es destruir. ¿Qué destruye? La orientación de la fuerza del pecado es destruir. ¿Qué destruye? Destruye a Dios. Pero a Dios no se le puede destruir porque Dios es Dios. Dios es eterno. Entonces díganme de qué manera le puedo hacer daño a Dios. Miren, lo mismo que hacen los mafiosos. ¿Cómo procede un mafioso? Yo le quiero hacer daño a usted, pero usted está muy bien resguardado, porque usted vive en un palacio, a lo mejor usted es el presidente de la República o es un ministro. Usted está protegido como por no sé cuántos círculos de seguridad. Yo a usted no puedo llegar, pero puedo llegar a su mamá, que vive en un barrio común y corriente. Y entonces yo lo llamo y le digo, si quiere ver a su mamá viva, como se veía de linda su niña hoy que salió para una fiesta con un vestido rojo, ¿te morís o no te morís de miedo? ¿No es cierto? Así funcionan los matones, así funciona el mal, así funciona la mafia. Como yo no puedo destruir a Dios, entonces ¿qué le destruyo? Lo que Él ama, sus hijos. Por lo tanto, el pecado es un acto contra el hombre, que es lo que Dios ama, para destruir al hombre. Porque ya que no puedo destruir a Dios, entonces destruyo su obra. Y esa es la manera de aporrear a Dios. Destruir la obra de Dios. De todos los hombres que hay para destruir, normalmente uno por cuál empieza. Por uno mismo, muy bien, está muy bien respondido. Uno normalmente empieza por uno mismo. ¿Quieren verlo en vivo y en directo? Contemplen la vida de un muchacho promedio. Era hermoso cuando tenía 5 años. Era el niño más divino y más inmaculado. Era la niña más preciosa y más pura. Y sin embargo, vayan a verlo o vayan a verla 15 años después. ¿Qué hizo ese muchacho consigo mismo? ¿Qué hizo esa niña consigo misma? Celebramos una misa en el colegio. Y en esa misa yo había hablado del martirio.
y parece ser que hablé bonito, no sé. En todo caso, cuando terminó la misa, se me acercó una belleza de muchacho de grado sexto de hoy en día, es decir, un niño de 12, 13 años. Se me acercó una belleza de muchacho de grado sexto y me dijo: Padre Juan Jaime, qué palabras tan hermosas las que usted dijo, me ayudaron mucho. Yo me quedé pensándolas y no voy a dejar de pensarlas. Pues me dijo unas palabras muy bonitas, yo me quedé conmovido de que un niño de esa edad hubiera escuchado las palabras, las hubiera entendido. Me pareció un gesto muy hermoso. Ese muchachito después se volvió metalero, se volvió drogo, se metió en una pandilla, evidentemente salió del colegio porque ya no tenía el perfil para estar en un colegio decente. Años después, cuando ya tenía como 16 o 17 años después llegó al colegio con una cresta, la cosa más horrible, con una pinta, con aretas y piercings por todas partes, tatuado, con un hablado de drogo, la cosa más impresionante. No dejó de ir al colegio durante mucho tiempo porque me quería mucho. Yo lo recibía con mucho cariño. Una vez estábamos hablando, me planteó su vida, me planteó que había estado en una pelea con bala y todo, que él había herido a otra persona, en fin, se pegó su llorada. Y después de todo eso yo le dije: Andrés, no sé si te acordás, hace varios años hubo una misa en el Coliseo. Al terminar esa misa vos te acercaste a mí y me dijiste que qué homilía tan bonita, que te habían llegado mucho al corazón esas palabras. Ese niño era maravilloso, era un niño sano, dulce, lleno de inocencia. ¿Qué hiciste con ese niño? Y me respondió sin titubear: lo maté. Esa es la fuerza del pecado. La fuerza del pecado mata. Mata una bondad que había. Mata una inocencia, mata una pureza, mata los sueños, mata las utopías, mata las ganas de ser bueno, mata las ganas de servir, mata las ganas de entregarse, mata las ganas de ayudar, mata las ganas de amarte para siempre, mata las ganas de que mi hijo, de que mi hija sea feliz gracias al amor que yo le voy a dar, mata toda la ilusión, mata la generosidad, mata todas las cosas grandes que uno tiene y uno se va muriendo progresivamente. Al final lo que queda por fuera es un monstruo. A veces es un monstruo que se ve de lejos que es un monstruo. Y a veces es un monstruo enmascarado que uno ve una cara bonita, pero detrás de la cara bonita hay un monstruo. Ese es el poder del pecado. El pecado, como no puede destruir a Dios, destruye a un hombre. Y ese ser humano privilegiado que normalmente por el cual uno empieza es uno. Y cuando uno ya coge experiencia con uno sigue con lo que sigue. Uno sigue con la mamá, con el papá, con el hijo, con la hija. Y uno no se detiene, agarra una novia, un novio, un amigo, una amiga. Y eso le va encajando uno gente, pa, pam, 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 pam. Y se va volviendo uno experto en dañar vidas, en dañar personas, en dañar ilusiones, en dañar sueños. La gente goza dejando aburridos a los demás. Yo me acuerdo de Raúl Inestrosa, un compañerito del colegio, que una vez, cuando estábamos en tercero de primaria, se debió haber enterado el fin de semana, entonces llegó a contarnos a todos. Era la gran noticia. No descansó hasta contarnos a todos. ¿Para qué? Para dañarnos los sueños. Nos contó que el niño Dios eran los papás. Porque a la gente le fascina ver a los demás aburridos. Así estemos en tercero de primaria, uno disfruta viendo a los demás quedarse sin sueños. ¿Se han dado cuenta cuando una pobre adolescente dice: yo quiero estudiar psicología para ayudar a los demás? No falta el tío Cosa que llega y le dice: deje de ser boba, de eso no se vive. Hombre, métete en tu casa, en tu propia amargura, pero deja a la pobre muchacha en paz. Si ella quiere servir, déjala servir. Vos que no servís para nada, quédate callado. Pero no, la gente no es que callada, a la gente le fascina atravesarse. Yo me acuerdo que sí me dio mucha rabia con Raúl y le dije: sí, son los papás, pero el niño Dios les da la plata. Y ojo, hasta el día de hoy Guaymarón de 45 años.
Pero eso de cómo se usa ahora, que vamos al Éxito a comprarte el traído, ¿qué querés? A mí debajo de la almohada, a mí debajo de la almohada, para darle gracias al niño Dios. Porque tal vez vos pagaste los pañuelitos que pusiste debajo de la almohada, pero hay algo que vos no pagaste y que yo tampoco pagué, y fue tu amor. Y ese amor fue un regalo del niño Dios. Y 45 años después, a pesar de lo que me dijo Raúl Espinosa, Inestrosa, ese regalo sigue llegando puntualmente debajo de la almohada. Luego el niño Dios es el que trae los regalos. Así pues, muchachos y muchachas que ya saben una cosa nueva y ya saben que el pecado es una fuerza. Esa fuerza del pecado es lo siguiente: ¿cómo se destruye al hombre? Al ser humano se le destruye. Destruir es apartar de lo que uno realmente es, de lo que uno realmente es. ¿Qué es lo que yo realmente soy? Yo realmente soy bondad. Yo realmente soy hijo de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, yo realmente soy inocencia, rectitud, dulzura, todo un montón de cosas maravillosas. ¿Qué es lo que hace el pecado? Apartarme de ahí, progresivamente. Y uno progresivamente se va apartando de esa belleza inicial. Eso se ve muy claro en un texto del Evangelio. Bueno, hay muchos textos, pero hay fundamentalmente un gran texto donde eso se ve muy claro. Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Los discípulos responden: unos dicen que Juan Bautista, otros que Jeremías, otros que Elías o uno de los profetas. Jesús devuelve la pregunta a sus discípulos y les pregunta, les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro toma la palabra, Pedro, que es el arriesgado, el echado para adelante. Pedro toma la palabra y le dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le dice: bienaventurado tú, Pedro, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aparece la palabra piedra. Tú eres la piedra base sobre la cual yo voy a edificar mi iglesia. Pero Jesús se queda con una preocupación. Cuando Pedro dice Mesías, ¿en qué Mesías está pensando? Casi seguro que Pedro está pensando en un Mesías guerrero, triunfador, que va a darle golpes a los romanos y va a sacar a los romanos escupiteando y corriendo de Palestina, va a montar un reinado en Jerusalén, va a ser un rey humano. Entonces Jesús aclara lo que significa que es Mesías. En verdad les digo que el Hijo del Hombre debe subir a Jerusalén, debe ser juzgado, rechazado y condenado por los sumos sacerdotes, escribas. Debe morir y al tercer día resucitar. Ese es otro Mesías. Ese es un Mesías sufriente. Ese es un Mesías fracasado. Ese es un Mesías pobre. Ese es un Mesías sencillo. Y a Pedro no le gustó. Entonces Pedro agarra a Jesús y se lo lleva aparte y le dice: no te sucederá eso a ti, maestro. Y Jesús le responde: apártate de mí, Satanás. Tú piensas como piensan los hombres, no piensas como piensa Dios. Eres motivo de escándalo para mí. ¿Saben lo que significa a pie de letra la palabra escándalo? Eres piedra de tropiezo para mí. El texto está bellísimamente escrito. 2 veces aparece la palabra piedra. Pedro es la piedra que sirve de base a la iglesia, pero también es la piedra que quiere hacer tropezar a Jesús. 2 veces la palabra piedra. A Pedro se le dice: bienaventurado
porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y al mismo tiempo se le dice, Satanás, porque no piensas como piensa Dios, sino que piensas como piensa el hombre. ¿Qué es el pecado? El pecado es pensar como piensa el hombre. Pensar como piensa el hombre y no como piensa Dios. Ahora aplíquenlo a la vida. Aplíquenlo a la vida. Usted se encuentra con el asesino de una persona que usted amó mucho. ¿Cómo piensa el hombre? Mátelo, vénguese, púdralo en la cárcel. ¿Cómo piensa Dios? Recupérelo, transfórmelo, reconstrúyalo, perdónelo. ¿Ven que es como distintico la manera como piensa Dios que la manera como piensa el hombre? Ese es el problema del pecado. Tú vives como piensas. ¿Recuerdan que anoche hablábamos de que la conversión, metanoia, era cambiar de manera de pensar? Cuando yo pienso desde los parámetros del ser humano, entonces muevo mi vida según los parámetros del ser humano. Y para el ser humano lo importante es el poder, el dinero, ganar, vencer, llevarse el punto, defender mi ego, ñau, y que los demás se frieguen. En cambio, el estilo de Dios es sencillez, humildad, servicio, generosidad, perdón, entrega, incluso saber perder por amor. El pecado te pone a pensar humanamente, el amor de Dios te pone a pensar divinamente. Convertirse no es arrepentirme de que ayer dije una mentira. Convertirse es pedirle a Dios que cambie al fin de pensar, que cambie al fin la manera de ver la vida y empiece a verla de otra forma. Y viéndola de otra forma, evidentemente me voy a comportar de otra manera. Ustedes se han dado cuenta que en el Evangelio se narran unas tentaciones de Jesús. Y que el diablo se le aparece a Jesús. La palabra diablo, ya les había dicho yo que les iba a decir después sobre el diablo y Satanás. Satanás no es diablo, Satanás es tentador. Ese es Satanás. Satanás es acusador, es el acusetas, es el que pone la pata para que vos te tropeces. En cambio el diablo, la palabra diablo en griego significa diabolos, el que divide. Es el que te divide interiormente. Una de las frases de San Agustín de esta mañana, yo soy dos y estoy en cada uno de los dos por completo. Es decir, el drama del ser humano es que uno está dividido interiormente. Soy bueno y malo, soy servicial y egoísta. Soy tan querido y soy tan antipático. Las dos cosas al mismo tiempo, por el mismo canal. Puedo ser tan capaz de entregarme y al mismo tiempo tan reconcentrado en mí. ¿Cómo puede existir lo mismo en una misma persona? Ese milagro somos los seres humanos. Somos la revoltura. Soy dos y estoy en cada uno de los dos por completo. El diabolos es el que lo divide a uno interiormente. El diabolos arma la división. Jesús no es dividido. Entonces Jesús va al desierto. El desierto es una simbología, es el lugar de la intimidad con Dios. Durante 40 días es una simbología, significa la vida entera. Jesús pasa toda la vida en la intimidad con Dios y toda la vida que pasa en la intimidad con Dios está tentado. A lo largo de toda la vida de Jesús hay tentación. Pero se dan cuenta de las tentaciones del diabolos. El diabolos no le propone a Jesús hacer algo malo. Miren las tentaciones. La primera tentación es transforma piedras en pan. La segunda tentación es te daré todos los reinos de la tierra si te postras ante mí y me adoras. La tercera tentación es súbete a lo más alto del templo, tírate al vacío, que te reciban los ángeles y entonces la gente creerá en ti. Serían tentaciones de pecado, es decir, de maldad moral a la que estamos acostumbrados, si el diabolos llega y le dice a Jesús, vení hombre, deja de estar acá comiendo ratas y lombrices en pleno desierto, vámonos para Cafarnaúm con unas viejas más impresionantes que yo conozco.
Y eso nos revolcamos, nos tomamos todo el trago que haya en la ribera del Cafarnaún y después nos metemos por las narices de todo. Ahí sí le está... No, es que no tengo plata, dice Jesús, no importa, saltamos el banco de Cafarnaún. Ahí sí el diablo está proponiendo cosas malas, pero el diablo no propone cosas malas. En el fondo, ¿cuál es el mensaje del diablo? Si usted es el hijo de Dios, lean el texto y verá que comienza así: si tú eres el hijo de Dios, usted es el hijo de Dios, ¿por qué no usa el poder en su beneficio? Transforme piedras en pan. Usted es el hijo de Dios, ¿por qué no domina todos los reinos? En vez de tener que convencer a la gente uno por uno, ¿por qué no ser de una vez el dueño de todos los reinos y que la gente no tenga más remedio que creer en usted? Usted es el hijo de Dios, ¿por qué no hace algo grande? Suba hacia lo alto del templo, tírese, que lo agarren los ángeles en mitad del camino. Todo el mundo va a decir: wow, Dios existe. Y van a creer en usted. En últimas, ¿qué le propone el diablo a Jesús? Que sea Mesías, pero por el lado fácil. No según los planes de Dios que van a llevar hasta la entrega de la cruz, sino según planes humanos, con poder, con dominio sobre las naciones, con grandes gestos milagrosos para que todo el mundo no tenga más remedio que creer en usted. ¿Se han dado cuenta de lo que a la gente le gustan los milagros fáciles? Es muy fácil creer en Dios cuando hay un milagro fácil. Lo difícil de creer en Dios es cuando no hay milagros fáciles. Donde esta noche abramos acá el curso de milagros y los sordos vuelvan a ver y los ciegos vuelvan a oír y los cojos vuelvan a nacer o cosas por el estilo. Ah, claro, qué chiste. Pues no, yo no les puedo prometer ningún milagro diferente. Aquel que estaba perdido, si quiere, puede volver a encontrar el camino. Pero es muy posible que el enfermo salga enfermo. El que tiene gripa salga con más gripa por el frío y los cambios de clima, el calorcito de aquí adentro al frío de afuera. El que tiene el matrimonio como desbaratado, a lo mejor siga desbaratado. Y el que el papá jode mucho, cuando regrese a Medellín, el papá va a joder casi más. Hay dos maneras de vivir la vida: por el lado de Dios o por el otro lado. Escoge. Dios no te arregla la vida, no te la vuelve más fácil, no te asfalta el camino. El camino sigue siendo un camino pedregoso. Y lo fue especialmente para él. Porque como dañar a Dios es intentar dañar al hombre, Dios se hizo hombre para que lo dañara. Es decir, para que el pecado se ensañara con él y ensañándose con él vos te salvaras. Yo recibo el golpe para que vos no lo tengas que recibir. Esa es la lógica de Dios. Así pues, el pecado es la fuerza que te lleva a pensar de una manera distinta como piensa Dios. Decíamos esta mañana que el dolor marca el punto de la crisis del hombre frente a Dios. ¿Qué es lo que lleva a que el ser humano, los niños, detengo un momentico la frase, los niños piensan normalmente en la mayoría de las cosas, los niños tienen una gran facilidad para pensar como piensa Dios? La razón es que los niños nacen, están recién salidos de la mano de Dios, nacen muy bien. Los niños son muy bien hechos. Y como están muy bien hechos, están muy bien diseñados, los niños, si ustedes se fijan, tienden a ser generosos. Los niños tienden a pensar cosas bonitas, les duele ver sufrir a los demás, también tienen sus errores, claro está, no son perfectos. Pero los niños tienen una gran facilidad para pensar Dios-mente, para pensar con sentimientos de Dios. Usted pone a rezar 5 niños y hacen unas oraciones que a usted le mueven el piso. Nosotros en los colegios tenemos algo que llamamos el oratorio de niños, que con los niños desde transición los llevamos a una capillita pequeñita, les enseñamos que Dios es su Padre y que es amor, y ellos le hablan a Dios. Ah, eso es una maravilla. Ellos le presentan a Dios todo, ellos le dicen, es más, a un niño hasta le salen frases como estas. Y que no sea lo que yo quiero, sino lo que a ti te parece. Eso a un niño le sale natural. Vaya, después hágalo 30 años después a ver si a uno le sale. No, señor, que sea lo que yo quiero. Habráse visto. Y si no,
guardo el cuadro de la Virgen en el cajón de las medias, la castigo si quiere un mes. O le apago la vela a San Bartolomé, que se friegue. Vela apagada, ¿quién lo manda a no hacerme el milagro? Los niños suelen tener ese pensamiento y suelen pensar fácilmente, suelen pensar en el estilo de Dios, pero después eso va desapareciendo. ¿Por qué va desapareciendo? Decíamos esta mañana que por dos grandes razones. Las dos grandes realidades que van alimentando la vida del pecado son: la primera, la dijimos esta mañana, la desconfianza, la duda. Decíamos que a uno, ¿qué lo lleva a dudar? Fundamentalmente lo que lo lleva a dudar es el encuentro con el escándalo del dolor. Es más, recomendación, esto no lo digo como charla de retiros, sino que aquí hablo como educador. Preparen a sus hijos pequeños para que el dolor existe. Los padres de familia de hoy, con la mejor de las intenciones, estamos mintiendo a los niños. Les estamos diciendo que no van a sufrir. Entonces no los estamos preparando para un mundo en el que se sufre. Otra cosa es que no los hagamos sufrir nosotros, eso es distinto. Mi hijo, a mí me dijeron en unos retiros que la vida es sufrimiento, así que empiece aquí a fregarse. No, hombre, no estoy diciendo eso. Pero les estamos alfombrando demasiado el piso de la vida. Ya incluso tienen un problema en el colegio y va la mamá a solucionárselos. Fueron groseros y va la mamá a decir, pues yo hablé con Sebastián y él me dijo que no. No, por favor, no desautorice al maestro. Si usted quiere que eduquemos a este muchacho, al menos no nos pisemos las mangueras unos a otros. Porque si no, él lo que va a aprender es que cada vez que la embarre usted va a salir a defenderlo, para que el pobre peladito no tenga problemas. Típico de papá o de mamá pudiente, cuando el muchachito con sus tragos atropella a alguien, va el papá y dice que era él el que iba manejando. No, que sea él. Le hacen bien 72 horas en un calabozo para que aprenda y no vuelva a tomar. Es que me parte el corazón. Además, ¿quién lo manda a darle llaves de un carro? Hubiera sido usted responsable que un muchacho que todavía no tiene cerebro no puede usar un carro y no tendríamos este problema. Pero ya que está viviendo la vida, ¡que viva la vida! No, les facilitamos todo. La niña llega, mami, y tal, tranquila mi hija, ya la llevo a abortar. No, usted tuvo tanta madurez para abrir las piernas, tenga la misma madurez para tener el muchachito. Pues es que la madurez la rifan solo para una parte de las cosas, no, para los dos. Se sintió tan grande para vivir sexo, siéntate tan grande para ver mamá, no estoy preparada de malas. La vida no es al gusto del consumidor, la vida es la vida y esas fueron las decisiones que usted tomó. Esta vida tiene dolor, preparen a sus hijos para el dolor, porque si no, cuando llegue el dolor van a sentir que los estafaron, que el mundo les falló, que Dios les falló. Todo lo contrario, el dolor llegó a la cita, que el día que llegue el dolor, yo ya sabía que vos ibas a llegar. Bienvenido. No necesariamente es malo. José Luis Martín Descalzo, un escritor maravilloso español, decía, el ángel del dolor es el mismo ángel de Nazaret. Llega con una noticia que puede ser trágica, pero que también es una promesa. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido algo muy importante gracias a la visita del ángel del dolor? Si no hubiera llegado el ángel del dolor, tal vez nunca lo hubiéramos aprendido. Pero el dolor llega y nos escandaliza. Tradicionalmente en filosofía ha habido una aporía famosa en filosofía, que es la siguiente: el sufrimiento del mundo, el mal del mundo, la violencia del mundo, el dolor del mundo, solo nos lleva a una de tres posibilidades. Si existe el mal en el mundo, si existe el sufrimiento en el mundo, una de tres: o Dios no es omnipotente y no puede evitar el mal, o Dios no es bueno y no quiere evitar el mal, o Dios no existe. Se las voy a decir en cámara lenta. Todo el mal del mundo, el sufrimiento del mundo te lleva a concluir una de tres: que Dios no puede evitar el mal, no puede, es decir, no es omnipotente. Que Dios no quiere evitar el mal, no le da la gana, es decir, Dios no es bueno, porque le gusta vernos sufrir. O tercera, que Dios no existe. ¿Cuál de las tres?
No, no me digan ninguna, es una de las tres. Eso de decir ninguna es como renunciar a jugársela uno a tomar una decisión. No puede. Miren. Exacto, perfecto, peladas, maravilloso. Dios no puede porque tiene un límite. La omnipotencia de Dios tiene un límite. ¿Cuál es ese límite? El respeto a la libertad del ser humano. Dios no nos puede vivir la vida, porque si Dios nos viviera la vida nos trataría como a chiquitines. Y Dios nos trata como a seres humanos en pie. Tu vida es el fruto de tus decisiones. Si usted tomó la decisión de meter la cabeza por un lado, Dios no lo puede evitar. Dios después te puede recoger del suelo, pero no puede evitar que te caigas al suelo. Sin embargo, el ilustrado promedio llega a la conclusión tercera. Como hay sufrimiento en el mundo, entonces Dios no existe. Y eso es lo que mucha gente piensa. Incluso yo digo el ilustrado promedio, el que se leyó medio libro, llega a esa conclusión. Ven, como hay sufrimiento, Dios no existe. No, todo lo contrario. Miren, la experiencia de que Dios está cerca de nosotros en el sufrimiento es que cuando Dios vino a nosotros, ¿qué fue lo que mejor hizo? Sufrir. Nuestro Dios tiene una característica rarísima. Mañana les voy a hablar de las características rarísimas de nuestro Dios. Pero nuestro Dios, para comenzar, tiene una característica rarísima. Todos los dioses paganos le piden al ser humano que sufra. El Dios cristiano sufre él para que el ser humano sufra menos. Eso es impresionante. Un Dios que sufre, un Dios crucificado, un Dios que desde que nace marcado por el dolor. Recuerden los relatos de la infancia de Jesús. El problema es que a eso le hemos puesto mucho cantico, muchos pititos y tambores y tuntainas y de todo, y entonces ya no nos conmueven los relatos de la infancia de Jesús. Pero ustedes han caído en la cuenta que los relatos de la infancia de Jesús son una tragedia. María embarazada tiene que hacer un viaje larguísimo en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Mateo el niño acaba de nacer y ya lo están persiguiendo para matar. Es una tragedia. Es más, después de semejante viaje que se hace María en el Evangelio de Lucas, no hay puesto para ellos en la posada. El niño tiene que nacer a las afueras de la ciudad en una pesebrera. Y lo acuestan en un comedero de animales. Lo que pasa es que nosotros le ponemos pajitas, bombillitos, y eso queda muy lindo. No, es una pesebrera, huele a boñiga. Y ahí está naciendo el Hijo de Dios. No podía haber elegido un lugar más decente, la Luz Castro de Gutiérrez o algo por el estilo. Bueno, en el hospital de urgencias de Belén. Al menos una cosita más decente. Pero no, es un hombrecito con su mujercita pariendo solos en una pesebrera. Es el dolor de Dios desde que Dios nace. La primera palabra que Dios dice cuando llega al mundo es el llanto de un niño. Justamente para hacerte entender que nunca jamás estás solo en el dolor. El sufrimiento de Jesús en la cruz, abandonado por el mismo Dios que no puede evitar su muerte, es la revelación de esta impresionante verdad. Dios no solo no puede evitar el mal, sino que es además el primero en sufrirlo. Es Dios quien sufre el mal. No hay corazón más roto que el corazón de Dios. No existe un solo sufrimiento ajeno al corazón roto de Dios. Pero hay una segunda cosa que es la fuerza del pecado. Primero, desconfianza y duda. Y segundo, el olvido. ¿De qué está hecho el amor? El amor está hecho de confianza y memoria. Confía en mí y recuerda. De eso está hecho el amor. Cuando un amor funciona bien, ¿qué es lo que más hacemos? Recordar. ¿Qué recordamos? Todos los buenos momentos. Fíjense,
Cuando la mamá ya ha muerto o el papá ha muerto y se reúnen los hermanos y hablan del papá y de la mamá, ¿de qué hablan? ¿De recuerdos? Porque el recuerdo mantiene vivo el amor. ¿Te acordás de las navidades con mi mamita Maruja? Ay, esas hojaldras que ella hacía tan ricas. Ay, ese manjar blanco. Nunca más volvieron a hacer un manjar así. Yo no sé, ella se llevó a la tumba la receta. Porque yo tengo una amiga mía, Ifigenia Ramírez, que sabe hacer manjar blanco. No, pues muy bueno, pero no. No. Como el de la abuelita Maruja. No, mi mamita sí hacía. No, qué maravilla. Ven, la vida se alimenta de recuerdos. Es más, 5 amigos de colegio se reúnen 20 años después de graduarse. ¿Y a qué se reúnen? A contar las travesuras que hacían en el colegio y cómo salían del colegio y se comían una hamburguesa entre 4 con una gaseosa para 4 también. Y se mueren de risa de los mismos chistes que contaban 20 años antes. Recuerdo, el amor está hecho de recuerdo. ¿De qué está hecho el desamor? De olvido. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, pues el rencor hiere menos que el olvido. Ay, miren. La sabiduría de una cancioncita popular para tomar con guaro. El amor está hecho de confianza, por eso tú le pides a tu hija, confía en mí, yo te aconsejo bien. Por eso tú le dices al hombre que amas, confía en mí. Y el hombre que amas te dice, confía en mí, amor. El amor está hecho de mutua confianza. Si se rompe la confianza, se rompe el amor. Y está hecho de recuerdo. Y de esa misma manera el desamor está hecho de desconfianza y está hecho de olvido. El pueblo de Israel era experto en olvidar. Todos los profetas que Dios envía al pueblo de Israel saben qué mensaje llevan. Recuerden lo que Dios hizo por ustedes, cómo los sacó de Egipto y los llevó a una tierra que emana leche y miel. Recuerden. ¿Para qué? Para que recordando se les vuelva a revivir el amor hacia Dios, porque ustedes se están inclinando hacia los ídolos, porque han olvidado al verdadero amor. Me abandonaron a mí, que soy la fuente de agua viva, y se cavaron pozos agrietados que no retienen el agua. Profeta Jeremías. El gran problema de Dios es que es un amor al que olvidamos. Es el juguetico que quedó olvidado debajo de la cama. Y ya no jugamos con él porque tengo otros juguetes mejores. Es el amor que quedó olvidado y me parece insignificante porque me conseguí amores más grandes o más intensos o más emocionantes o más tinieblos. Dios es el olvidado. ¿Ustedes sabían que todos los domingos cuando celebramos la Eucaristía renovamos nuestra fe para que no se nos olvide? Porque es que si se nos olvida, se nos adelgaza el amor, se nos enfría el amor. Recuerda que Dios es Padre y que Él creó todo lo que existe, incluido tú. Recuerda que Dios es Hijo y que ese Hijo nació por el amor de tu amor. Se encarnó de María la Virgen, se hizo hombre, sufrió y padeció y murió bajo Poncio Pilato. Resucitó al tercer día y subió a los cielos para abrirte camino a ti. Recuerda que crees que el Espíritu Santo habita en nosotros para abrirnos ese camino que con el sendero del Hijo nos lleva al amor del Padre. Recuerda, no olvides. El olvido hace que se nos olvide y el pecado está hecho de olvido. ¿Olvido de qué? Preguntarán ustedes. Como mínimo olvido de 3 cosas. Hay 3 cosas que nos hace olvidar el pecado. La primera, olvido de que Él me amó primero. Olvido del amor de Dios. Olvido del amor de Dios. Pregúntenle a un niño de 5 o 6 años, ¿Dios te ama? ¿Qué te responde el niño? Sí. Fácil.
A un niño pequeño no le cabe en la cabeza que no lo quieran. Pregúntale al adolescente de 15 años, ¿Dios te ama? Te responde, no sé. Ya él empezó a olvidar. Pregúntale al señor de 40 años que lleva una vida muy torcidita, ¿Dios te ama? Yo creo que no, al menos yo a él tampoco. Ya él le olvidó por completo. En un libro muy hermoso de Michael Ende que se llama La historia interminable, un niño que va a vivir a fantasía, que no se acepta a sí mismo, recibe el don de que todos los deseos que pida se hacen realidad. Pero lo que no sabe Bastián Baltasar Bux, que se llama el niño, lo que no sabe es que por cada deseo que pide, olvida un recuerdo. Y a medida que va avanzando el niño, Bastián va olvidando y va olvidando y va olvidando. Olvida que tuvo mamá y que esa madre murió. Olvida que fue feliz. Es más, en las últimas páginas del libro, olvida que se llama Bastián. Regresa al fin al mundo real, apoyado en el último recuerdo que tenía. Porque lo que lo salva a uno no son los deseos, sino el recuerdo del amor. De hecho, a nosotros nos han inflamado para que pidamos un montón de cosas que deseamos. Esos deseos rastreros de los que hablábamos ayer. Pídale al mundo tener droga, comida, sexo, emociones, todo eso que nos venden. Y cada uno de esos deseos nos mata un recuerdo de un amor grande que de verdad sí era grande. Bastián regresa al mundo real con un último recuerdo, el recuerdo de que tenía papá. Y con ese recuerdo él regresa. Lo primero que te quita el pecado es el recuerdo de que Dios te ama. Muchísima gente no se acerca a Dios porque no le cabe en la cabeza que Dios le siga amando. Tal vez Dios quiera a los demás, pero a mí imposible. Segundo, el segundo olvido es el olvido del plan de Dios sobre mi propia vida. Olvido del plan de Dios. Del plan de Dios para mí. Cada uno de nosotros nace con una misión. Cada uno de nosotros nace con un propósito. Cada uno de nosotros tiene algo importante en la vida. Cuando a uno le da por pensar esas carajadas de mejor me muero, es porque estoy pensando que no tengo misión. Que por lo tanto, si yo me muero no pasa nada. La vida va a seguir igual. No, si tú faltas, hay algo que tenías que hacer que ya no se va a hacer. Y se va a notar infinitamente esa ausencia. Tal vez no lo noten los demás porque no lo sabían, pero tu Padre que te creó con una misión va a sentir infinitamente esa ausencia. Cuando uno es jovencito, cuando uno tiene todavía el corazón puro, a uno no le cuesta creer que uno está hecho para cosas grandes. A uno no le cuesta creer que uno tiene una gran misión en la vida. Pero a medida que uno va creciendo, va cometiendo errores, se va equivocando, se va decepcionando de sí mismo, se va dando cuenta de que uno no es perfecto, se va dando cuenta que uno se extravía. Entonces uno se va viendo cada vez menos bueno y al verse menos bueno, uno llega a la conclusión de que misión tal vez tengan los demás, pero yo imposible. Muchos de ustedes me dicen, Padre, gracias a Dios usted existe. Y me dicen, gracias a Dios usted habla, gracias a Dios usted anuncia, gracias a Dios usted nos enseña, gracias a Dios usted está para darnos todo un montón de realidades. Y yo les digo, gracias por dar las gracias, pero ¿y vos qué parte vas a hacer? ¿O me lo dejas todo a mí? Vos también tenés una misión. Muy bacano encontrar el marrano que va a hacer todo. Pero les recuerdo, de esta misión todos somos marranos. Y de esta misión todos tenemos algo que anunciar. Y un padre que sale en televisión, en Televida, y dice una cosa, es posible que le llegue a tu amigo. Pero si vos, que vivís al lado de tu amigo, se lo decís, te va a hacer más caso a vos. Porque es la voz de mi amigo que se ha tomado los tragos conmigo. Y no la de un curita que está ahí y hasta le pagarán para que hable. No, en cambio vos sos mi amigo y me lo estás anunciando. ¿Cuál es tu misión en la vida? Pero a medida que uno crece, uno cree que uno no tiene misión. Se le olvida que había un plan. Y como a uno le olvida que había un plan, uno se empieza a alejar de su misión.
uno se empieza a alejar de aquello para lo que uno nació. Ay, es tan triste ver a la gente alejándose de su misión. ¿Cuántas veces se encuentra uno con muchachos que a la altura de sexto, séptimo, octavo, noveno? Cuando digo estas palabras, yo tengo rostros de muchachos en mis ojos. Muchachos que en sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, durante 5 años seguidos dijeron que lo que querían era seguir a Jesucristo y entregarse a Él del todo. Y llegan a 11 y se tuercen. Y además se tuercen bien torcidos. Porque fuera que se van a vivir una vida bonita, listo, no fueron curas, pero llevan una vida bien bonita, hasta de pronto salimos ganando. No, se tuercen bien torcidos. ¿Qué le hiciste a aquel niño que en aquella homilía me dijo que yo había hablado tan bonito y que le llegué al corazón? Lo maté, Padre. Maté una misión. Maté una vocación que yo tenía. Y tercero, olvido de mi propia dignidad. Este es el gran olvido. Se me olvida lo grande, hermoso y bello que yo soy. ¿Y para qué se me olvida? Para poderme hacer daño sin sentirme ni siquiera culpable. ¿Usted le daría droga a su hermanita de 5 años? No. ¿A usted que tiene 16? Sí. Evidente. Usted conoce un tinieblo en el barrio. ¿Usted llevaría a su hermanita de 6 años para que el tinieblo se acueste con ella? ¿No es cierto que no? No. ¿Pero usted que tiene 17? Sí. Porque a su hermanita usted la ama, pero a usted no. A usted le olvidó que usted tiene dignidad. Recuerdo una vez un muchacho que decía, en una de esas salidas, de esas excursiones que hacen los pelados, las excursiones de esas de los colegios de fin de año que van para tomar trago y vagabundear. Les doy permiso para que les digan a su hijo, si lo quieren, que cuando quieran van a San Andrés con él, todos en familia. Pero que para pagarle prostitutas y para pagarle trago, ustedes no lo van a mandar con sus amigos. ¿Por qué? Porque lo aman, porque lo ven con dignidad, justamente por eso. Pero bueno, recuerdo una vez un muchacho que en una de esas salidas me comentaba muy arrepentido que la mujer con la que entró en el prostíbulo tenía una imagen del divino niño en la mesa de noche. Y que él todo el rato fue mirando esa imagen del divino niño y se sentía el hombre más sucio del mundo. Porque estaba aprovechándose de esa mujer. Yo lo felicité y le dije, qué bonito que hayas pensado en los sentimientos de esa mujer. Qué bonito que hayas pensado que esa mujer tiene dignidad. Que así ella venda su cuerpo, ella tiene dignidad. Y ella tiene grandeza. Y ella es una hija de Dios. Pero te olvidó pensar en otra cosa. Que el muchacho que pagó para estar encima de ella también tenía dignidad. Y que usted no tenía ningún derecho a hacerse a sí mismo lo que se hizo. Porque por cada prostituta hay un prostituto. Y por cada puta hay un puto. Pero no es cierto que a vos no te da pesar con vos mismo. Cuando le prometiste amor a tu esposa, le prometiste amor porque la viste a ella bella y digna, pero al mismo tiempo porque te viste a ti bello y digno, capaz de amar. Cuando la traicionaste, no solo fue que dejaste de amar a tu esposa, dejaste de respetarte a ti mismo y creíste que no dabas para nada más que para bañarte con jabón chiquito en un motel. Todo esto nos lleva a un proceso de descubrimiento progresivo de lo que es el pecado. Y ese proceso de descubrimiento progresivo de lo que es el pecado es el siguiente. Cuando yo me doy cuenta que el pecado, cuando yo estoy empezando la vida espiritual, me doy cuenta que yo cometo equivocaciones, las paraptómatas, ¿se acuerdan de todo lo que hemos hablado? Cuando me empiezo a dar cuenta que cometo equivocaciones, yo paso al primer nivel de descubrimiento del pecado. Y ese primer nivel de descubrimiento del pecado es: yo hago pecado. Este primer nivel es el más elemental. Cuando uno empieza a vivir vida espiritual, uno descubre eso. Que yo soy una persona básicamente buena, pero que de vez en cuando hago pecado.
Eso es todavía fácil de arreglar. No haga lo malo y haga lo bueno y ya arreglé la vida. Casi que la arreglé sin necesidad de Dios. Fue cuestión de hacer un esfuercito, fuerza, voluntad y enderecé todo. Pero cuando uno sigue profundizando en vida espiritual, uno descubre algo más grave. Uno descubre que yo sufro pecado. Que el pecado no es algo que uno hace, que el pecado es algo que uno sufre. Es más, que la mayor parte del pecado que uno comete es por culpa de lo que uno ha sufrido y que además el pecado que uno comete hace sufrir. Las dos cosas. Mírenlo bien y verán que gran parte del pecado de uno es culpa del sufrimiento. Por ejemplo, todas las deficiencias de mi vida cuando yo era niño es lo que me lleva a llevar la vida desordenada que llevo hoy. Oigan hablar a un alcohólico en una sesión de Alcohólicos Anónimos. Me llamo Jorge y soy alcohólico. Hola Jorge, y lo aplaudo. Y después de eso él va a contar cómo tomaba trago y cómo hacía sufrir a su familia. Y de vez en cuando se le va a salir un recuerdo de cuando él era chiquito y el papá llegaba tomado y les pegaba a todos. El sufrimiento de ayer es la explicación de los errores de hoy. Pero fuera de eso, lo que yo cometo hoy también hace sufrir a mí y a los demás. Entonces el pecado se convierte en sufrimiento y eso ya no es tan fácil de quitar. Ya empiezo a ver cómo hago para quitar el sufrimiento y es tan difícil quitar el sufrimiento. Ya hay algunos en este momento que plantean que necesitarían psiquiatra, porque quizá con un psiquiatra logre exorcizar mi pasado y reconciliarme con las cosas que viví cuando era chiquito y tal vez de esa manera pueda cambiar mi vida. Pero entonces cuando ya estamos a punto de arreglar el asunto llega el tercer descubrimiento y es cuando yo descubro que yo no solo hago pecado, yo no solo sufro pecado, es cuando descubro que yo soy pecado y que no lo puedo cambiar. Es el descubrimiento de San Pablo. No hago el bien que quiero, el mal que no quiero es lo que hago. Pobre de mí, estoy vendido como esclavo al pecado. Deseo hacer lo bueno, pero fatalmente tengo lo malo en mis manos. ¿Quién me librará de este ser mío, instrumento de muerte? Yo no puedo cambiarlo todo. ¿Cuántas veces has intentado sacar el egoísmo de tu corazón? ¿No es cierto que no has podido? ¿Cuántas veces has intentado cambiar tu orgullo, tu arrogancia, tu envidia, tu vanagloria? ¿Cuántas veces has intentado cambiar tu fragilidad, tu debilidad? Sabes que tendrías que decir que no y siempre decís que sí. Y no se cambia. Y te dicen cambia el genio y no puedes cambiar. Mamá, sé más detallista y no te sale ser detallista. Habla conmigo, dialoga conmigo. No sabes dialogar, el problema soy yo, soy así. No puedo cambiar lo que soy. Puedo hacer intentos un día o dos y después no me sale. Soy así y no puedo cambiar eso que soy. La película se llama Inteligencia Artificial. Es la historia de un niño robot programado para amar. Es un niño perfecto, pero tiene un pequeño defecto. Y es que no es real, es un robot. Es un niño comprado por una familia cuyo hijo verdadero está enfermo. Y tan mala suerte tiene el niño que el niño verdadero se alivia. Encuentran la cura. Y cuando el niño verdadero regresa, ve que el robot es una competencia. Recuerdan que el ego compite. Y entonces toman la decisión de prescindir. ¿De cuál de los dos prescindimos? ¿Del de verdad o de la máquina? De la máquina, ¿no es cierto? Claro. Entonces el papá le dice a la señora que lleve el niño robot a la fábrica para que lo desmantelen. Porque está programado de tal manera que es imposible alterar la programación. Fue programado para amar. La única manera es desmantelarlo. Cuando van camino a la fábrica, el niño dice, mamá, ¿por qué me traes por acá? La mamá simplemente llora. El niño le pregunta, ¿esas lágrimas son de felicidad o de tristeza? La mamá no responde. La mamá se desvía del camino y lo deja en el bosque. Y entonces el niño comprende, ¿me vas a abandonar? No, no, no. Perdóname. Es el grito que sale de un robot. Perdóname. ¿Y saben por qué pide perdón? Por no ser real. Yo voy a ser como Pinocho.
Yo voy a encontrar el hada azul y voy a ser un niño de verdad para que tú me puedas querer. Mamá, no me abandones. Es el grito doloroso del ser humano puesto en una película, porque el gran dolor del ser humano no es otro que no poder cambiar lo que no puede cambiar. Lo que yo puedo cambiar no es problema, el problema es lo que no puedo cambiar. Sí o no, que hay recuerdos que no puedo cambiar, que hay dolores que no puedo cambiar, que hay heridas que me hizo la vida que no puedo cambiar, que hay límites que no puedo cambiar, que hay errores que no puedo cambiar, que hay cosas de mi manera de ser, de mis limitaciones y no puedo cambiar. Y no puedo cambiar. Una de las escenas de la película es impactante. En el fondo de las aguas, delante del hada azul, el niño robot se queda haciendo una oración. Please, 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 Blue Fairy, make me real. Por favor, por favor, por favor, hada azul, hazme real. Y la voz del narrador dice, y pasó un día, y pasaron 2, y pasó un mes, y pasaron muchos, y pasó un año, 2000 años, y el niño siguió haciendo la oración. Esa es la gran oración de todo ser humano en el fondo, una oración ahogada. Cámbiame, cámbiame. Oigan, ¿por qué uno sigue viviendo en el pecado? ¿Saben por qué? Por 4 razones. No las voy a anotar ahí para ir rapidito. Por 4 razones. Primera razón, porque el pecado da un gozo aparente. El pecado es rico. Por eso cuando usted ve a uno muy contento dice, tenés cara de pecado fresco. ¿Oíste? Vayámonos para allí, hagamos cosas bien malas para que paguemos bien bueno. El pecado, ese es el caramelito que tiene el pecado. Una de las razones por las cuales es difícil abandonar el pecado es que da una satisfacción superficial, da un gustirrín. Si cuando uno se fumara un bareto, uno sintiera la cosa más horrorosa del mundo, uno no se fumaría el segundo. Pero no, es que tiene su no sé qué de bueno. Me queda gustando. Ven, esa es la trampita. Fíjense que cuando los señores toman aguardiente hacen una cara como si eso fuera maluco. ¿Qué va? Están gozando más que quién sabe qué, felices. Por eso es que uno vuelve otra vez y le toma otro, claro. ¿Ven? Esa es la trampita, esa es una trampita del pecado. Primera trampita, el gozo aparente. Segunda trampita, la justificación intelectual, es decir, las excusas que uno se saca a sí mismo para hacer aparecer como recto lo que es torcido. Y si usted la caga, haga el favor de engalanar la boñiga, que admirado todo el mundo diga, qué lindo caga el Señor. La frase no es mía, es de una canción de Juan Manuel Serrat que se llama Lecciones de Urbanidad. Los seres humanos nos pasamos adornando la boñiga. Y adornamos la boñiga para que no parezca una boñiga. Entonces, si ustedes se fijan, llega uno donde el amigo le dice, hombre, ¿por qué tenés esa relación con esa pelada? ¿Cómo le haces eso a Mariela, tu esposa? Mariela, que es tan maravillosa con vos. Y él dice, comprendeme, lo que pasa es que yo estoy pasando en este momento por una crisis. Yo tengo necesidades sexuales que Mariela es una gran mujer, yo a ella la amo. Pero ella no logra satisfacer, bla, 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 bla. ¿Y qué logro con ese bla, bla, bla? Convencerme de que lo torcido es recto, de que lo feo es bonito. Es lo mismo, son las disculpas que saca un muchacho para convencerse a sí mismo de que pastelear en un examen es legítimo. No, porque era muy difícil, porque el profesor es muy exigente, porque yo tenía que ganar la materia. No, mijo, pastelear es hacer trampa, y la trampa no es adecuada. Un tramposo no llega lejos en la vida. Qué tristeza, hoy en día llega al colegio la mamá a decir que estuvo muy bien la pasteleada,
Que ella no le ve problema, que ella pasteleaba también cuando era chiquita. Sí, señora, se nota. Esto es lo más peligroso. Fíjense bien y verán que la mayoría de todas las cosas que cometemos los seres humanos tienen buenas razones. Les garantizo que Al Qaeda estrelló los 2 aviones contra las Torres Gemelas con buenas razones, que todavía ellos hoy en día creen que tuvieron razón. Y el presidente de los Estados Unidos comenzó una guerra en Irak creyendo que tenía razón. Y todo el que secuestra cree que tiene razón. Es más, no dice que tiene secuestrados, sino presos políticos retenidos revolucionariamente. Jue madre, el poder de las palabras. Todo cambia con poner palabras distintas. Comprendeme, ella no es un amante, es simplemente una posibilidad erótica. Hombre, claro, tráela a comer. Yo le preparo un sancocho a la posibilidad erótica, gran pendejo. Tercero, primero el gozo aparente, segundo las excusas, quiten las excusas. Yo les digo mucho a mis alumnos, cuando me dan excusas yo les digo, hey, ¿querés ser un gran hombre en la vida? Sí, padre, nunca saques excusas. Las excusas son para los mediocres y para los fracasados. Usted asuma responsabilidades, si se equivocó, diga me equivoqué, no pasa nada, pero no saque excusas. Las excusas son para mediocres, enséñeles a sus hijos a no sacar excusas. Y sobre todo no les escriban excusas falsas, porque les están enseñando que las excusas funcionan, es decir, que ser mediocre funciona. Tercero, la dureza de corazón. El primer día que uno la embarra duele, el segundo día que uno la embarra duele un poquito menos. A los 3 años de uno embarrarla ya no duele, el corazón se volvió duro. El primer día que el esposo llega a la casa después de haber traicionado, se siente como un traidor, se siente lo peor. 2 años después ya no siente nada, está acostumbrado. Es más, guarda un celular que es con el que habla con ella y le pone clave y saca el otro celular que es el que puede ver la esposa. Ya se aprendió las trampas, ya no hay problema, ya no le duele el corazón. Y cuarto, la culpa enfermiza. De tanto en cuanto, para poder compensar, uno empieza y dice cosas como estas, que yo no valgo nada, es que yo soy una porquería, es que yo no me merezco la vida, yo he decepcionado a todos. Es decir, me hago daño a mí mismo y después de hacerme daño a mí mismo sigo viviendo torcido, porque la culpa enfermiza no sirve para nada. Hey, les voy a decir una cosa, la culpa no es cristiana, la culpa es un problema psicológico. Lo que es cristiano es el arrepentimiento confiado, pero la culpa enfermiza. Yo no valgo nada, yo soy una porquería, yo soy horrible, yo soy sucio, cuidado, te estás haciendo daño y el hacerte daño a ti mismo no sirve para nada. Dios te sigue viendo valioso. Tal vez tú te hayas olvidado de tu dignidad, pero Dios no se ha olvidado de tu dignidad. Y por último, ¿qué es lo que deja el pecado? 4 cosas. El pecado deja un profundo sentimiento de estar perdido. Mientras más te vas hundiendo en el pecado, más extraviado te sientes. Al principio te sientes un poquito extraviado, pero después de los meses o de los años te sientes muy extraviado. Segundo, el pecado te deja una profunda tristeza. La alegría es externa, pero por dentro va una profunda tristeza. Mucha gente es triste y no lo saben porque viven en pecado. Y no se han dado cuenta que la causa de su tristeza es su pecado. Si se convirtieran, saltarían a la felicidad. Tercero, una profunda vergüenza. ¿Se acuerdan de ese señor que yo les dije que tenía todo arreglado para que lo llamaran de la fábrica y él se pudiera ir? Yo lo mantuve en los retiros con un ejemplo que me dio por poner. Es un ejemplo que yo les pongo a los niños y me funcionó con los señores. Les dije que una cámara escondida había filmado todos los momentos de la vida de ellos y que íbamos a pasar la película en pantalla gigante a todos los presentes, pero no solo eso, habíamos invitado a los hijos, a las hijas, a los nietos, a los parientes, al papá, a la mamá, a los compañeros, habíamos llenado el teatro de gente conocida para que disfrutaran de la película de tu vida, sin cortes, completa, toda la vida tuya. Y entonces dije,
pero antes de comenzar la proyección te dan unas tijeras. Hay algo que no se puede ver, cortalo, que no se puede ver. Y eso no lo dejó dormir. A las 6:30 de la mañana, cuando yo salí de mi cuarto, estaba ahí esperándome. No he podido dormir en toda la noche. Ahí fue cuando me contó que tenía todo planeado para irse, que estaba listo para irse, pero que con ese ejemplito ya no me pudo ir. Y me contó su primera cosa que había que cortar y que no me podía mostrar, que una vez mandó matar a un ser humano. Vergüenza. ¿Se puede contar todo? Sí, seguro. Podés hablar de todo, podés pasar aquí al frente y contar toda tu vida, no hay nada que te avergüence. El pecado es la parte que avergüenza. Es esa parte que uno habla cabeza agachado. Ay, pobrecitos, yo sé cuando los pobres alumnos míos me van a hablar de sexo, agachan la cabeza. Qué pecado. Y cuarto, una profunda debilidad. El pecado te deja profundamente débil. El primer día que empiezas a caminar por el pecado todavía puedes reaccionar, pero después de varios días sientes que ya no eres capaz de hacer nada. El pecado te puede y ya no puedes impedir hacer lo que el pecado hace. Te ha vencido. Juan Jaime, ¿hay algo que hacer? ¿O esta fuerza del pecado es invencible? Y yo les digo, para que tuviéramos esperanza, el más inocente, el más limpio, el más puro, se hizo uno de nosotros y murió en una cruz. Pero de eso vamos a hablar mañana. Antes les voy a contar una historia con la que nos vamos a ir. Fue la de un pobre hombre que pecó porque tenía calor. Sí. Y como ahora estamos aquí acaloraditos, les va a servir muy bien. Era un pobre hombre que pecó porque tenía calor. Vamos a imaginarnos que esto es una ventana, porque en la ventana de verdad está todo muy atravesado. Resulta que el rey David estaba un día muy acalorado. Y como estaba muy acalorado, abrió la ventana. Y cuando abrió la ventana, vio allá en el patio a Betsabé, que se estaba bañando en la fuente, como Dios la mandó al mundo, claro está, y que estaba como un pan. Él, evidentemente, él podría haber corrido la cortina castamente y aguantase el calor. Pero se quedó mirando. Pero no solo se quedó mirando, sino que se acordó que era el rey de Israel y que sus deseos eran órdenes. Y mandó que se la trajeran. Y como les dije, ya estaba como un pan y por lo tanto, pan. Con tan mala suerte que lo llamaban tiro fijo, para una vez que lo hizo y un niño que va a nacer. Y ahora, ¿cómo hago yo para desenredar este embrollo? Todo comenzó, no se le olvide, comenzó con que tenía calor. Para que ustedes vean el proceso del pecado. El pecado comienza bobito. El primer error que cometiste, tú no dijiste voy a ver si la embarro bastante, a ver si peco bastante y termino bien resabiado. No, uno se fue para una fiesta porque quería pasar bueno. ¿Y pan? ¿Y pan? ¿Cómo arregló esto? Y como el rey David era el rey, podía hacer lo que quisiera, mandó llamar de la guerra al marido de Betsabé, a Urías, con la disculpa de preguntarle cómo iba la guerra. Disculpas, claro está. Hombre Urías, ¿cómo va la guerra? Y Urías, mi rey, estamos atacando y tal y esto y lo otro, lo demás ya. Hombre Urías, muchas gracias, muy bien, andate para la casa, está con tu mujer. Fíjense lo maquiavélico que era el David. Vaya a la casa, esté con ella, cuando le nazca el niño es suyo. Pero no contaba con una cosa, que Urías era muy responsable. Y dijo, mientras mi rey está en guerra y mis compañeros y mi general están en el campo de batalla, yo no tengo derecho a ir a mi casa a descansar. Y se quedó prestando guardia en el palacio. Y David, ay, tan responsable el hijo de madre, ¿no?
Entonces, segunda estrategia, organizó un banquete y le mandó comida a Urías y trago y esto y lo emborrachó. Y cuando ya lo tenía bien borracho le dijo, ándate para la casa. Trampa perfecta. Si va para la casa y está con su esposa, el niño es de él. Y de todas maneras no se va a acordar porque estaba borracho, luego el niño es de él. ¿Ven la trampa? Pero con todo y estar borracho, Urías se acordaba que sus compañeros y su general estaban en el campo de batalla y se quedó en el palacio. Entonces David lo llama y le dice, llévale esta carta al jefe del ejército. Y en la carta hay las siguientes órdenes: ataquen la muralla y cuando el fragor de la batalla sea más fuerte, abandonen a Urías y déjenlo solo para que muera. Todo comenzó con que tenía calor y ahora va en que da las órdenes para matar a un inocente. La fuerza del pecado comenzó con una tontería y miren dónde va. Claro, matan a Urías y él se casa con Betsabé, nace el muchachito y no es problema. Unos meses después llega el profeta Natán y le dice a David, había dos hombres, uno tenía una corderita porque era muy pobre y el otro era muy rico y tenía grandes rebaños. He aquí que llegó de visita a la casa del rico un amigo y el rico mandó matar la corderita del pobre para ofrecerle la comida. El rico mandó matar la corderita del pobre para ofrecerle la comida al amigo. Entonces el rey David se rasga las vestiduras y dice, vive Dios, que el que haya hecho eso tiene que morir. Y Natán lo miró a los ojos y le dijo, ese hombre eres tú.